Buenas tardes, esto es el 29 de abril y estamos en grupo 04 de cálculo 3. Voy a pasar a la pantalla para ver la materia de hoy. Muy bien, la última vez nosotros estuvimos examinando derivadas de orden superior y en particular nosotros vimos la ecuación de Laplace al sujetarlo a un cambio de variable. Hoy vamos a volver a eso, pero primero quiero introducir un tópico nuevo. Y eso es la derivación implícita. La derivación implícita. Ahora, ustedes estudiaron esto en cálculo 1 y quiero recordarles qué pasó ahí. Cálculo 1. Vea el siguiente ejemplo. A y igual y de x se define por la ecuación a y a la 5 más y menos x igual 0. Hallar y prima en el punto 2. Ok. Solución. Ahora, en cálculo 1, cuando se enfrenta a una pregunta de este tipo, la primera cosa es que, bueno, uno piensa de que uno puede simplemente despejar y en función de x. Lamentablemente, y de x es la raíz de una ecuación algebraica de grado 5. Y es un famosísimo teorema del gran matemático noruego Abel, que dice de que no hay fórmula para resolver una ecuación algebraica de grado 5 o más alto. Ahora, en colegio, ustedes aprendieron la fórmula cuadrática, que es la fórmula para ecuaciones de grado 2. Y luego, los italianos, Cardano, encontró la correspondiente fórmula para ecuaciones de grado 3. Y Ferrari, como el carro famoso Ferrari, encontró la fórmula para grado 4. Y ahí se paró. Y por más que 200 años, matemáticos buscaron la fórmula de resolver una ecuación de grado 5. Y finalmente el matemático Abel demostró que la razón que nadie había encontrado una fórmula tal es porque no existe
tal fórmula. ¿Ok? Y entonces, un famoso resultado, y los que tienen interés en tales cosas en la escuela de matemática, uno estudia ese resultado en el curso que se llama Teoría de Galois, pero acéptalo por la fe que no hay fórmula para expresar y en función de x, por lo menos una fórmula que uno puede escribir. Pues, ¿qué hace uno? ¿Cómo se calcula la derivada si uno no puede despejar y? La respuesta es, uno usa derivación implícita. Uno simplemente, si uno toma esta ecuación como ecuación asterisco, lo que en cálculo 1 uno aprendió era uno toma d asterisco dx. Uno calcula la derivada de ambos lados de la ecuación, reconociendo que y es una función de x. Entonces, al derivar el primer término, uno tiene 5 por y a la 4. Por la derivada, lo que está adentro. Lo que está adentro es y de x, entonces por y' de x o y'. Más y' menos 1 es 0. Ahora, despejando y', uno obtiene y' es igual a 1 entre 5y4 más 1. Y en 2, si x igual 2, eso implica que y es 1. Porque 1 a la 5 más 1 es 2, menos 2 es 0. También hay otras raíces, pero no importa. Entonces, este dice que y' en 2 es 1 entre 1 más 5, entre 5 más 1, o es igual a 1/6. Ok. Entonces, esto es algo. Ese es repaso, ok, ese es repaso. Eso es lo que ustedes aprendieron a hacer en cálculo 1, está bien, pura vida. Pero ¿cuál es la base teórica de ese cálculo? ¿Por qué se puede hacer eso así? Entonces veamos la misma situación desde el punto de vista de 1.2 a cálculo 3. Ahora, una cosa que quiero mencionar pasando. ¿Por qué se llama implícita? Bueno, la razón es, por ejemplo, en la ecuación asterisco, uno no puede escribir una fórmula explícita para y en función de x. No hay una fórmula. ¿Ok? Entonces, uno dice de que la función y viene definida como la solución de esta ecuación y cuando se expresa la definición de una función así, no explícitamente se usa la palabra implícita como la definición. Ahora, ejemplo 1, pues, vamos a generalizar ese ejemplo que vimos a cualquier relación entre x y y. F grande de x y y
igual 0. Esa ecuación define y como función de x. Hallar y' de x en el punto xy igual x0 y z. Por ejemplo, aquí x0 y y0, en el ejemplo anterior a x0 y y0, es el punto 2, 1. Ok, solución. Entonces, esa es la situación general en cálculo 1. Uno tiene y es función de una variable, ¿vale? Y uno quiere calcular su derivada en un cierto punto. Bueno, usando como guía lo que hicimos en cálculo 1, está. Calculábamos la derivada de la función o de la ecuación que define y con respecto a x. Entonces, si este sea asterisco, derivamos asterisco con respecto a x. Bueno, al hacer eso, uno recuerda la regla de la cadena. La regla de la cadena dice que es f1 por la derivada de la primera variable x con respecto a x, más f2 por la derivada de la segunda variable y con respecto a x. Y esa es la derivada del lado izquierdo. La derivada del lado derecho es la derivada de 0, y eso es 0. Ahora, uno tiene que ver, primero, que la derivada de x con respecto a sí misma, x, es 1. Y la derivada de y, no se olvide, y es y de x. Entonces, la derivada de y de x es y'. Así, uno concluye, despejando a y', y' es menos f1 en x0 y y0 sobre f3 en x0 y y0. Profe, ¿de dónde salió F3?
No es Y2, F2, F2. F2, disculpe. Tiene toda la razón, muchas gracias. Salió de la nada. Es F2. Ok. Ahora, obsérvanse, tenemos una fracción. Ahora, esa fracción tiene sentido si y solo si F2 en X0 y Y0 sea diferente de 0. Ahora, hay un famoso teorema en cálculo avanzado que se llama el teorema de la función implícita, lo que estamos mirando. Y ese teorema dice, en este caso particular, de que si F2 en un punto X0 y Y0 sea diferente de 0, entonces existe una función y de X tal que la ecuación asterisco sea válida. Existe una función tal que f de x, y de x es 0. Repito, el teorema de la función implícita dice, si se cumple esta condición, entonces existe una función y, ¿okay?, tal que esa ecuación sea válida. No, el teorema no presenta una fórmula para y, solamente demuestra que existe tal y. Y de hecho, la demostración que se vea para los que tienen interés en la teoría subyacente se encuentra en el curso de MA 450, que es cálculo 3 para los matemáticos. De hecho, es una demostración muy bella, pero aquí no se puede entrar en eso. Solo voy a decir, está basada en el hecho si una función continua por una parte es negativa y por otra parte es positiva, hay un punto donde es igual a 0. Más que eso no podemos indicar aquí. Ahora, veamos qué dice este caso que acabamos de ver en el ejemplo original. Entonces, en el ejemplo original, uno tiene que f es y a la 5 más y menos x. Y ese es 0. Ahora, f1 es la derivada respecto a x menos 1. F2 es la derivada respecto a y ese es 5y más 1. Y la fórmula en rojo aquí dice que z', bueno, z no, que y' es igual a menos el cociente de menos 1, 5 y4 más 1 y y4
A más 1. Y eso de menos es más, y eso es un sexto. Y el 6 es diferente de 0. Aquí, esta condición. Entonces se cumple la condición y el resultado que obtuvimos de conceptos de cálculo 1 se verifican en esa situación más general. Entonces, esa es la base teórica de esa fórmula que usamos en cálculo 1. Es la regla de la cadena aplicado a f de xy igual 0. ¿Okay? Ahora, antes de proceder, hay dudas sobre este primer ejemplo. No, profe. Sí, señor, ¿qué es? Con mucho gusto. Profe, yo tengo una pequeña duda Claro. sobre si lo que tiene que ser distinto de 0 es solo el denominador o, digamos, el resultado tiene que ser, digamos. No, Ese es solo el denominador. El denominador tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, si el numerador sea 0 y el denominador no, entonces y' es 0. Ah, ok, sí, cierto. Ok. Pero, como vamos a ver, el denominador en el punto donde estamos buscando el resultado, en el caso original era el punto 2,1, el denominador tiene que ser distinto de 0. En tal caso, el teorema de la función implícita afirma de que tal y de x existe y sí cumple la relación en el puro fondo. Aquí. ¿Otra duda? Ok. Ahora ya complicamos la situación un poquito. Ejemplo 2. Supongamos que f grande de x, y, z igual 0. Define implícitamente a z en función de x y y, las restantes variables. Entonces, hallar zx en x0 y y0 y zy en x0 y y0. Bueno, usando como guía lo que hicimos en el ejemplo anterior, solución. Uno tiene, si la ecuación que define la función es asterisco, uno deriva asterisco respecto a x y ahora también respecto a y. Entonces uno tiene que la derivada de asterisco respecto a x, bueno, uno aplica la regla de la cadena. Es f1
por XX. Más FY, perdón, más F2 por YX. Más F3 por ZX es la derivada de 0 y el 0. Y, de nuevo, la derivada de X con respecto a sí mismo es 1. La derivada de Y respecto a X, Y y X son variables independientes. Entonces es 0. Y uno ya tiene la ecuación F1 más F3 por ZX es 0. Despejando ZX, uno obtiene ZX es menos F1 en X0 y Y0 y el correspondiente punto Z0 sobre F3 en X0 Y0 Z0. Ahora, de nuevo, ese tiene sentido si y solo si el denominador sea diferente de 0. El F3 tiene que ser diferente de 0. Esa es la condición necesaria y suficiente en el teorema de la función implícita para garantizar hay una z de XY que cumple asterisco. ¿Ok? Ahora, ZY también, solo es un cambio de notación a ZY. Es igual a menos a F2 en tal punto sobre F3 en el mismo. Y claro, de nuevo, F3 tiene que ser diferente de 0 en tal punto, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice la teoría. Veamos un ejemplo. Ejemplo. F es X2 más 2XZ más Z2 menos YZ menos 1. Igual 0. Ahora, esta ecuación define Z
en función de X y Y. De hecho, en este caso particular, como Z está elevado al cuadrado, uno tiene una ecuación cuadrática para Z y uno podría usar la fórmula cuadrática para obtener una fórmula horrible para Z, pero no vale la pena. Hallar ZX y ZY. ¿Ok? Solución. Bueno, usamos las fórmulas. ZX, bueno, hay que calcular F1. Es la derivada respecto a X, es 2X. Más 2Z. Y ahí se acabó. F2 es menos Z. F3 es igual a 2X más 2Z menos Y. Por tanto, ZX es 2X más 2Z sobre 2X más 2Z menos Y. Y ZY con un signo menos, aprende. ZY es igual a menos Z sobre 2X más 2Z menos Y. Ahora, de nuevo, el denominador debe ser diferente de 0. Ahora, si uno coloca el denominador igual a 0, esa es la ecuación de un plano. De hecho, de un plano por el origen, porque 0, 0, 0 lo cumple, sí, eso es 0. Y hay que evitar puntos de ese plano, 2X más 2Z menos Y igual 0. Cualquier otro plano en el espacio, cualquier otro punto en el espacio nos da un punto donde uno puede evaluar ZX y ZY. ¿Hay dudas sobre ejemplo número 2? Bueno, veamos otro ejemplo muy interesante de este ejemplo 2 aquí. Vamos a la próxima pantalla, próxima página. Ejemplo 2. Todavía es en la situación de dos variables. Sea f de X, Y, Z igual 0,
Una superficie hallar su plano tangente su plano tangente en X0 Y0 Z0. Estamos suponiendo de que aquí la ecuación de la superficie es la superficie es S, que está contenido en S. ¿Ok? Ahora, nosotros, solución. El plano tangente hemos llamado pi, mayúscula. La ecuación de pi es Zx en X0 y Y0. X menos X0. Más Zy en X0 y Y0. Por Y menos Y0. Menos Z menos Z0 igual 0. Donde Z0 es Z en X0 y Y0. Ahora, no se olvide, estamos suponiendo de que el teorema de la función implícita garantiza que en el punto X0 y Y0 Z0 las condiciones se cumplen y hay un Z de XY que cumple la ecuación de S. Ahora, nosotros vimos este par de fórmulas, esta y esta, para ZX y ZY. Entonces uno dice, vimos que ZX es menos F1 sobre F3. ZY es menos F2 sobre F3. Entonces vamos a sustituir ese par de fórmulas en la ecuación de pi. Así, este dice de que menos F1 sobre F3
por x menos x0. Ya. Por x menos x0. Menos f2 sobre f3. Y menos y0. Menos z menos z0. 0. Multiplicamos todo por menos f3. Multiplicar todo por menos f3. Y uno obtiene f1 por x menos x0. Más f2 por y menos y0. Y finalmente, más, porque menos por menos es más, f3 por z menos z0 es 0. Esto es la ecuación del plano tangente pedida. Ahora, pero vea, este lleva una situación muy interesante. Esta es la forma simétrica del plano tangente. Ya no hay que despejar z para hallar el plano tangente. Uno simplemente calcula f1, f2 y f3. O, otra manera, nabla f punto a x menos x0 y menos y0 z menos z0 es 0. Ahora, la ventaja que tiene esa forma de la ecuación del plano tangente que nos dice algo muy interesante sobre nabla f. Dice que es el vector normal corolario. El vector normal a la superficie S en el punto X0, Y0, Z0 es el toque tambor, nabla F en tal punto X0, Y0,
Z0. Entonces tenemos una manera para calcular el vector normal a cualquier punto de una superficie. Simplemente es nada en tal punto y tenemos el vector normal. ¿Por qué? Porque es, por definición, el vector normal a la superficie en un punto es el vector normal al plano tangente en tal punto. ¿Ok? Entonces, un resultado muy interesante. Aplicamos este último a un ejemplo muy interesante. Ejemplo 2.1. F es x2 sobre a2 más y2 sobre b2 más z2 sobre sobre c2 menos 1. O sea, igual 0. Es un elipsoide. Uno quiere saber cuál es el plano tangente. IRP. Bueno, primero calculamos nabla. Uno tiene que nabla F es el vector de primeras derivadas es 2x sobre a2. 2y sobre b2. 2z sobre c2. Entonces, en primer lugar, ya sabemos cuál es la normal. La normal, porque uno lo quiere en x0, y0 y z0. Ahora, así uno tiene de que para el plano pi, uno tiene 2 x0 sobre a2 por x menos x0. Más 2y0 entre b2 y menos y0 por a más 2z entre 0 entre c2 por z menos z0 y voy a llevar el 1 al otro lado. Bueno, no voy a dejarlo así ahora, es 0. Entonces, voy a desarrollar los paréntesis, donde este dice, y también voy a cancelar la 2, la 2, la 2. ¿Okay? Cancelando 2 tengo x0, x sobre a2, menos x0 cuadrado sobre a2, más y0y
sobre B2 menos Y0 al cuadrado sobre B2 más a Z0Z sobre C2 menos Z0 cuadrado sobre C2 es 0. Ahora, a primera vista eso parece horrible, pero no, porque vea, vamos a llevar todos los términos constantes al otro lado. Este es constante, este es constante y este es constante. Entonces, llevando todo eso al otro lado, uno tiene a X0X sobre A2 más a Y0Y sobre B2 más a Z0Z sobre C2 es, llevando los términos al otro lado, X0 cuadrado sobre A2 más Y0 cuadrado sobre B2 más Z0 cuadrado sobre C2. Y ahora viene la chispa. Estamos suponiendo esto. Que X0, Y0, Z0 pertenece a el elipsoide. Por tanto, cumple la ecuación del elipsoide. Ese dice que esto es el lado derecho del elipsoide 1. Por tanto, uno obtiene la forma final muy elegante para pi. X0X sobre A2 más Y0Y sobre B2 más Z0Z sobre C2 es igual a 1. Esta es la ecuación pedida del plano tangente pi. Entonces, casi es la misma ecuación como para el elipsoide. La única diferencia es de que en vez de X por X, uno tiene X0 por X igual para Y0 por Y y Z0 por Z. Es una forma muy elegante de la ecuación. Y es algo que complace la mente para pensar de que después de todos esos cálculos resulta algo tan fácil. Y como un corolario, si uno pone en la ecuación original aquí un signo menos, ustedes saben, eso es un elipsoide de un manto. Su plano tangente tiene el menos aquí, la misma ecuación. Si uno tiene un hiperboloide de dos mantos, dos signos menos, aquí, el plano tangente, dos signos menos. Entonces, de hecho, hemos encontrado la
el plano tangente de 3 cuádricas: el elipsoide, el hiperboloide de un manto y el hiperboloide de 2 mantos, todo en un solo tiro. Hay dudas sobre este ejemplo 2 de derivación implícita. No se olvide, tuvimos este ejemplo 1 y ya el ejemplo 2, ¿ok? El plano tangente a cualquier superficie, aquí está. La normal a cualquier superficie es nabla. Y finalmente, si la superficie es una de 3 cuádricas, aquí está su plano tangente correspondiente. ¿Hay dudas de cualquier parte de eso? Bueno, pasamos a una... bueno, quiero mencionar una cosa. Tres árboles. Vea el ejemplo que acabamos de ver. F de X, Y, Z igual 0 define Z en función de X y Y. Y uno quiere derivar la ecuación. Bueno, uno tiene, para el árbol, uno tiene F, porque eso es lo que derivamos, esa función. Y eso viene alimentada por 3 variables, X, Y y Z. Pero aquí la chispa es que Z es función de X y Y. Ya no son variables independientes. Ahora, las etiquetas son F1, F2 y F3. Ahora, si uno quiere saber cómo se calcula ZX, bueno, en primer lugar aquí, esta etiqueta sería ZX y esta sería ZY. Ahora, deseamos hallar ZX, entonces uno sigue como antes, todas las flechas desde los X, y uno tiene a F1 más a ZX, F3, eso es lo que... déjame escribir la 3 un poquito mejor. Pero nosotros sabemos que derivamos la ecuación F igual 0. Entonces esto
da 0. Y así, Zx es menos F1 sobre F3. Es igual a menos F1 sobre F3, igual como antes. Entonces, ¿cuál fue la modificación que tuvimos que hacer para usar los árboles para obtener esta fórmula? Obsérvase esa es la fórmula que obtuvimos aquí. Usando directamente la regla de la cadena. Pero si usamos los árboles, uno tiene ese árbol, pero lo que hay que modificar es que uno tiene que recordar que Z no es una variable independiente, más bien es una variable que depende de X y eso se toma en cuenta por el árbol, y luego se pone las etiquetas en forma correspondiente y uno obtiene la ecuación que tuvimos antes. Que es esta. Hay dudas sobre eso. El uso de árboles en derivación implícita, la modificación que uno tiene que hacer para aplicar árboles. Bueno, 4. Orden superior. Orden superior. Bueno, eso significa cómo se calcula la segunda derivada. Entonces veamos la situación. Uno tiene Z. Bueno, déjame comenzar de la manera siguiente. Uno tiene que F de X, Y, Z igual 0 nos da la función Z es Z de X, Y. Ahora nosotros ya sabemos que es derivada. Ahí está abajo. Uno tiene Zx es igual a menos F1 sobre F3. Y una fórmula parecida para ZY. Viene la pregunta. ¿Cómo se calcula ZXX? Bueno, si uno procede en forma directa, hay que derivar esta cantidad aquí. Es menos F1 sobre F3 sub X. Así. Ok.
Bueno, ese es un cociente. Y entonces hay que volver a cálculo 1 y ese es menos lo que está abajo, F3, por la derivada, lo que está arriba, en paréntesis, F1, X, menos lo que está arriba, F1, A, ese es F1. Por la derivada, lo que está abajo, F3, sub X, todo sobre lo que está abajo al cuadrado. Ese sería el primer paso. Pero uno dice, ¿cómo calculo F1X y F3X? Bueno, uno tiene lo siguiente, uno usa esta ecuación aquí. Entonces, uno dice, ¿qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice que la derivada de F con respecto a X es F1 más Z3 no Z3, ZX por F3. Entonces aplicamos isomorfismo de árboles. Este dice de que la derivada de F1, uno cambia F por F1. Va a ser F11 más ZX por F3. Y eso es isomorfismo de árboles, y ya. Y eso es F11 más ZX. ZX es menos F1 sobre F3 por F31. Y eso es igual a F11 a F3 menos F1, F31, es F1, F31 sobre F3. Todo esto, toda esa fracción es F1X. Entonces, de modo semejante, el otro es F3X. F3X va a ser F31, F3 menos F3 mentira, F1
F3, 3. Sobre F3. Ahora, sustituimos en esta fórmula aquí. Entonces, delta XX va a ser menos 1 entre este F3 cuadrado por F3 por F1X. F1X es F11, F3, menos F1, F31, sobre F3. Y aquí menos F1 por F31, F3, menos F1, F3, 3, sobre F3. Y cerrar paréntesis. Bueno, ambos términos bajo los paréntesis grandes tienen un F3 en el denominador. Entonces lo voy a sacar y tengo menos 1 entre F3 al cubo. Por. Ahora, el primero es F11, F3 cuadrado. Menos F3, F1, F31. Menos F1, F31, F3, más F33, F1 al cuadrado. Y por el teorema de Schwartz, este término y este término, uno tiene F31 en ambos, son iguales. Entonces uno tiene finalmente menos 1 entre F3 al cubo por F11, F3 al cuadrado, menos 2 veces F31, F1, F3, más F3, F3, eso es F3, ya es aquí.
F33 F1 al cuadrado. Y eso es la fórmula para la segunda derivada ZXX. Ups, déjame cerrar paréntesis aquí. ¿Ok? Entonces, lo que es muy interesante aquí para esto es la manera como uno tuvo que modificar las técnicas que habíamos vistos anteriormente de los árboles y luego el uso de isomorfismo de árboles. En primer lugar, la manera de obtener la fórmula usando árboles. Pero luego, cuando nosotros deseamos calcular la segunda derivada, ZXX, uno tiene que calcular estas. Esto y esto. Que son muy parecidos a lo que hicimos en la isomorfismo de árboles. Y sí, la única cosa es que uno tenía que comprender de que esta fórmula aquí y esta fórmula aquí son idénticas. Es la derivada de F misma. Y así, usando isomorfismo de árboles, uno lo aplica a F1 y se obtiene esto. Y se aplica a F3, se obtiene esto. Y sustituyendo en la regla del cociente y simplificando, uno obtiene este resultado final que ustedes ven ahí. Hay dudas sobre este cálculo de la segunda derivada usando derivación implícita. Cualquier paso, con mucho gusto. Esta pregunta es la última pregunta en Stewart sobre la derivación implícita. Es el último de toda esa lista de ejercicios de esta fórmula para la segunda derivada. Recomiendo de que ustedes aplican el mismo método para calcular la derivada mixta a ZXY. ¿Ok? Es igual. Simplemente hay ciertas, hay que calcular ZY también para poder hacerlo, pero aparte de eso, la metodología es total y completamente idéntica. ¿Ok? Entonces, vea, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Bueno, hoy fue derivación implícita. ¿Cómo se calcula la derivada de una función que no viene definido por una fórmula, sino como la solución de alguna ecuación, pero no resuelta? ¿Ok? Y el primer ejemplo fue de cálculo 1, fue esto. Y luego vimos de dónde viene esa teoría. Viene de la regla de la cadena aplicada a una función de dos variables, x y y. Y verificábamos otra vez de que la teoría en general reproduce el resultado que obtuvimos al principio. Luego generalizábamos esto a funciones con dos variables independientes. ¿Ok? Y obtuvimos esta fórmula para Zx, Zy. Luego aplicábamos esto a esta función que se ve aquí, ¿ok? Y obtuvimos el par de fórmulas y siempre indicando en las fracciones que aparece el denominador
tiene que ser distinto de 0, si no, la fórmula no es válida. ¿Okay? Luego, aplicando la fórmula de 2 variables, obtuvimos la ecuación del plano tangente a cualquier superficie definido por la ecuación simétrica o implícita de una superficie. Ahí está. Y obtuvimos esta fórmula muy elegante. Luego, vimos al expresarlo en forma vectorial, el vector normal a la superficie no es nada más ni menos que nada. Importantísimo resultado. Aplicándolo a la cuádrica, el elipsoide, obtuvimos esta forma de la ecuación o el plano tangente a tal elipsoide en una forma casi como la ecuación del elipsoide mismo, ¿ok? Muy elegante, pero también vimos de que si agregamos signos menos, entonces tenemos el plano tangente para el hiperboloide de un manto y el plano tangente para el hiperboloide de 2 mantos. Luego aplicábamos la teoría de árboles a derivación implícita, indicando que la modificación que uno tiene que hacer es aquí. Que z no es independiente, sino es una función de las variables anteriores y uno va etiquetando apropiadamente y así recuperamos esta fórmula de antes. Y finalmente, examinando cómo se calcule una derivada implícita de orden superior, tuvimos que modificar el concepto de isomorfismo de árboles, notando que el árbol para f es el árbol para f1, o sea, de que esta ecuación es la derivada aquí y se aplica a f1 y se aplica a f3 para finalmente obtener la fórmula completa de la segunda derivada implícita con respecto a x. ¿Hay dudas sobre cualquier parte de este repaso? Bueno, no se olvide de que lunes es feriado, esta vez sí, ¿ok? Entonces nos veremos de hoy en 8. Ojalá que todo el mundo tiene un fin de semana agradable y nos veremos en ese entonces. Hasta luego todo el mundo. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, profe, profe, hasta luego. gracias.